Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto verlos en esta mañana. Creo que esta es la reunión donde todos los guapos decidieron venir. ¿Cierto o no? Voltee con una persona y confírmelo a ver si es cierto. Si no, dígale, ¿qué haces aquí? No es cierto. ¿Verdad que sí? ¿Cierto o no? Chulada de maíz prieto, diría mi suegro. Bueno, pues seguimos con el tema la Biblia, que es un libro sobrenatural. La semana pasada Ponchito hizo un súper trabajo y sé que te aseguro que no tocó ni un poquito de todo lo vasto que es hablar acerca de la Biblia, la palabra de Dios. Yo creo que es frustrante para uno como expositor de la palabra, de que hay tanto de qué hablar de la Biblia y tienes nada más unos cuantos minutos. Entonces yo sé que hizo un buen trabajo y hoy quiero hablar acerca de este libro. Este es el libro, ¿sabía usted que es el único libro que se le llama santo? Santa Biblia. ¿Cuántos tienen una Biblia? Algunos la tienen en papel, algunos ya se modernizaron y la tienen en aplicación. ¿Cuántos la tienen en aplicación? ¿A cuántos de ustedes solamente les gusta leerlo en papel? Son, como dicen por ahí, chapados a la antigua, ¿verdad? Qué padre. Mire, dice Romanos capítulo 1, versículo 1 y 2. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas, ¿qué dice ahí? En las santas escrituras. Este es el único libro que se le puede llamar santo. También este libro se le denomina o se le llama que es un libro sagrado. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Dice así: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Escuchó? Este libro es santo y este libro es sagrado. Dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mire, la Biblia es sagrado, pero hay muchas personas que lo tienen así como que en su escritorio y hasta le compran una basecita donde lo ponen ahí, ¿verdad? Así. O en la entrada, ¿verdad? Y que ahí ponen la basecita y ponen su Biblia. Mire, es sagrado, sí, pero usted tiene que usarlo. Este libro no funciona si usted no lo lee. Usted tiene que utilizarlo, tiene que hojearlo. Yo me acuerdo que cuando yo tenía Biblia de papel, ya tengo muchos años que no tengo Biblia de papel, siempre en la aplicación porque es más fácil. Donde quiera que voy, ahí usted puede estar leyendo la palabra, pero como dicen, a algunos les gusta más en papel. Y yo me acuerdo que tuve varias Biblias. ¿Por qué? Porque me las desgastaba leyendo y leyendo. Mire, por ejemplo, ¿cuántos se acuerdan de los marcatextos, verdad? Siempre mi Biblia tenía un plumón de marcatextos, el verde fosforiloco, ¿se acuerda ese? Esta ya nos hizo el trabajo, ya tiene marcados ahí de colores los textos, pero yo le marcaba, yo le rayoneaba por un lado, siempre aquí en estos márgenes de aquí le escribía lo que Dios me hablaba y empezaba a ponerle ahí: Dios me está diciendo esto y esto y esto otro. Entonces, por ejemplo, esta Biblia es de mi esposa y la tiene toda rayoneada. Entonces tiene que entender algo: sí es sagrada, pero esta Biblia es para que usted la utilice, no para que la tenga ahí. No, el sagrado libro, ¿verdad? Que nadie lo usa y que nadie lo lee. Yo me acuerdo que las Biblias que yo tenía de repente estaban hasta sin pasta. Había una Biblia que tanto me encantaba y era porque ya tenía todas las partes marcadas, y cuando quería ir a algún pasaje de la Biblia, no es que tanto buscaba el
el pasaje, sino que buscaba dónde lo marqué, ¿no? Y buscaba ahí el marcador y yo decía, aquí está, aquí está. Entonces se le destruyó la pasta y tuve que ir a empastarlo otra vez. Y otras Biblias que ya después las hojas ya las tenía que traer a un ladito ahí, se me deshojaba y las metía ahí. Yo tengo un dicho: cuando tu Biblia está quedando despedazada, significa que tu vida está siendo restaurada. Entonces, mire, aunque sea santo y aunque sea sagrado, despedácelo. O sea, pero leyéndolo, ¿verdad? No voy a agarrarlo y decir, O sea, cómaselo, despedácelo, deshojélo. Llega el momento donde ya tiene hasta partecitas, hojas. Es sagrado, sí es sagrado, pero utilícelo. Y si se lo acaba, compre otra. Yo he tenido varias Biblias hasta que ya descubrí que se puede descargar la Biblia. ¿Sabe que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo? Mismos autores del Nuevo Testamento dan fe y legalidad de que la Biblia es de un carácter divino. Fue escrita por hombres, pero fue inspirada por el Espíritu Santo. Cuando Jesús hablaba acerca del Antiguo Testamento, él mencionaba algo muy peculiar. Mire, por ejemplo, en Mateo capítulo 22, 43, cuando le estaban diciendo a Jesús, no, es que tú te crees Dios. Y en ese momento le dice, pues, ¿no escribió David acerca de esto? Y vean lo que dice ahí, Mateo 22, 43. Y les dijo, pues como David, escuche, dice, en el Espíritu le llamaba Señor diciendo. Ahora, vamos a poner un paréntesis aquí. Dice, él les dijo, pues como David en el Espíritu. La palabra que está ahí, espíritu, es con E mayúscula. Quizás eres una persona que apenas estás aprendiendo un poco de la palabra, pero cuando es con E mayúscula se refiere al Espíritu de Dios. Cuando es con E minúscula se refiere al Espíritu del hombre. Entonces, ¿con qué está ahí? Dice, él les dijo, pues como David en el Espíritu, está hablando del Espíritu de Dios, le llama Señor diciendo, y luego cita a Jesús la palabra que David dice, que se encuentra en Salmo 110:1. David citó esto: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hechos capítulo 1, versículo 16. Está diciendo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo, escuche, habló antes por boca de David. ¿Escuchó? Deténgase ahí. El Espíritu Santo habló por boca de David. La Biblia la escribieron hombres, pero fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿Qué sigue diciendo? Habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y mire, yo tuve que borrar un chorro de versículos, porque pues no es instituto bíblico aquí, pero tuve que borrar muchísimos versículos donde los escritores del Nuevo Testamento hacen mención de cómo los escritores de la Biblia, guiados por el Espíritu Santo, eran guiados por el Espíritu Santo para escribir lo que Dios les mandaba. Entonces, esta palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿Sabe que la Biblia soportó la prueba del tiempo? Muchos libros ya ni existen hoy en día, y la Biblia tiene libros aquí que son de los más viejos de la humanidad. Uno de ellos es el libro de Job. La Biblia soportó la prueba del tiempo, porque si no, imagínense, ya hubiera desaparecido hace mucho tiempo. ¿Qué otra cosa? Soportó la prueba de sus enemigos. ¿Cuántas personas no han querido deshacerse de la Biblia?
¿Cuántos líderes mundiales no han querido deshacerse de la palabra y no han podido? Mire lo que dice Jeremías capítulo 36, 23, y luego me voy a brincar 27 y 28. Cuando Jaudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Es decir, que el profeta escribió el rollo y de repente se lo llevan al rey, y cuando se lo empiezan a leer al rey, el rey no le gustó lo que estaba escuchando, ¿verdad? Lo que había en el rollo, porque andaba en otro rollo. Y dice que traía con el cortaplumas, dice que rasgó el rollo y lo agarró y lo aventó al fuego. Pero cheque lo que sigue diciendo en el versículo 27. Y vino palabra de Jehová a Jeremías, quien habló estas palabras. Después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruc había escrito de boca de Jeremías, Baruc era el escribano, Jeremías era quien estaba dictando, diciendo: vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. La Biblia soportó la prueba del fuego, soportó la prueba de los enemigos. No sé si alguno de ustedes ha escuchado, por ejemplo, en Rusia, como en un tiempo no había apertura al evangelio y tenían que meter las Biblias de contrabando. Mientras que otros metían contrabando de drogas por otros lados, había cristianos contrabandistas de Biblias y las metían. ¿Alguno de ustedes quizás escuchó a mi papá? Ojalá y pudiera venir otra vez con su acordeón, ¿verdad? Y hay un corrido que él canta que se llama El Contrabando de Biblias. Está buenísimo. Y prácticamente es esa historia. Es la historia de un hombre que contrabandeaba Biblias a Rusia. A ver si un día de estos viene por acá y le decimos que se lo aviente, ¿verdad? ¿Sabe? Tiene muchos enemigos la palabra de Dios, pero aún así sigue siendo la palabra. La Biblia es totalmente confiable. Mire, hay muchas personas que dicen: no, pero pues es que es un libro como cualquier otro. ¿Y cómo voy a saber yo que sí dijeron la verdad? A lo mejor ese día andaban borrachos, ¿verdad? Y empezaron a escribir ahí. A lo mejor ese día quién sabe qué fumaron y empezaron a escribir ahí cosas. No. La Biblia es totalmente confiable. Usted puede confiar en que la Biblia es la palabra de Dios. Mire, simplemente con la tecnología que hay hoy en día, usted cree que no podrían descalificar, desaprobar lo que dice aquí, pero no pueden. ¿Por qué? Porque conforme la tecnología va avanzando, les va dando más herramientas para entender que sí es verdad la palabra de Dios. Mire los requisitos que tenía que tener los escribanos para hacer una copia del original. Escuche. Número 1, que fuera escrita con tal precisión que si se encontraba un error al copiarlo se destruía. No era así como que, ya me equivoqué, déjalo borro, ¿verdad? No. O de esas veces, ¿cuántos de ustedes llegaron en la escuela a hacer que se equivocaron y y el borrador que estaba en el lápiz ya no tenía? ¿Y qué hacíamos? ¿Verdad? Y quedaba bien manchado. Y luego después, como no se borraba, con la uña. Y ya entregamos la tarea con un hoyo, pero bueno. ¿Sabe? La palabra de Dios, si tenía un error, lo desechaban. No podía tener ningún error. Número 2, cada copia tenía que autentificarse con el original.
Número 3, ni siquiera la más mínima letra se tenía que escribir de memoria. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que estaba el escribano allí poniendo, Jehová es mi pastor y ese ya me lo sé. Ese ya me lo sé, entonces déjalo escribo acá, ¿verdad? No se podía escribir de memoria, tenía que ser Jehová es mi pastor, es mi pastor. Aunque ya me lo sepa, tenían que, no se podía leer ni escribir a la vez. Se leía y luego se escribía. Tenía que ser letra por letra. Siguiente, cada letra de cada página y libro eran comparadas con el original. Ninguna letra podía encimarse con otra letra. La distancia de cada letra tenía que medirse con un cabello o un hilo. La distancia de cada letra. Imagínense. Mire, hay dos maneras de cómo los investigadores pueden determinar la autenticidad de un libro. Número 1, con el número de copias existentes del manuscrito. Es decir, es muy difícil, y creo que no lo hay, es muy difícil que encuentren un manuscrito original. Casi todos los manuscritos que hay, y de cualquier tipo de escritura o cualquier autor, siempre se encuentran copias. Pero ¿cómo autentifican que esa copia es veraz, que viene del libro original? Tiene que haber varias copias, probablemente de diferentes lados. A lo mejor pensemos, ¿verdad? Un ejemplo, que se encuentran una copia en Italia, que se encuentran una copia ¿dónde estaría bien? Alejandría, ¿sí? Y las comparan las copias. Y si dice lo mismo, es porque esto viene del original, ¿verdad? Entonces muchas de las veces varias copias las comparan todas, y si todas dicen lo mismo, es porque viene entonces del original, porque es de un libro original. Y número 2, el tiempo desde que fue escrito y la copia más antigua. Son estos dos tipos de pasos que utilizan para ver la veracidad de un libro. Pensemos, por ejemplo, esto les va a encantar a los analíticos. Mire, por ejemplo, César, un escritor, él escribió un libro o sus autorías, ¿verdad? Más o menos alrededor de entre el año 100 y el año 44 antes de Cristo. Su copia más antigua que se encontró desde que él escribió el original fue alrededor del año 900 después de Cristo. ¿Qué periodo hubo entre el escrito original y la copia más antigua que se encontró? Recuerde que los originales casi nunca se encuentran. Fue un periodo alrededor de 1000 años. ¿Cuántas copias se encontraron para autentificar que sí venía de una fuente confiable, que sí era un libro verdadero? Se le encontraron 10 copias. Otro, vamos a pensar en Aristóteles. Aristóteles escribió más o menos entre el año 384 y 322 antes de Cristo. Su copia más antigua que se encontró fue alrededor del año 1100 después de Cristo. ¿Qué periodo de tiempo hubo cuando él escribió el original y cuando se encontró la copia más antigua? Fueron alrededor de 1400 años. ¿Cuántas copias se encontraron para autentificarlo? 5 copias. Y así cada uno de ellos: Platón, Tucídides, Sófocles, Eurípides. Pero vamos con el Nuevo Testamento. Miren el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se escribió más o menos entre el año 40 y el año 100 después de Cristo. Entonces,
Es muy poco el tiempo. Ahora, la copia más antigua fue alrededor del año 125 después de Cristo. ¿Qué tiempo pasó? Escuchen. ¿Qué tiempo pasó de cuando los apóstoles y los que escribieron como Pablo también, Lucas, que no fueron parte de los apóstoles, ¿verdad? Directos de Jesús, pero que escribieron también. ¿Qué tiempo pasó entre cuando escribieron y cuando se encontró la copia más antigua? 25 años. O sea, un margen bien pequeño. Ahora, ¿cuántos números de copias se han encontrado? 24,000. Alrededor de 24,000 copias. Sabe que la Biblia se los lleva a todos por veracidad y por mucho. Denle un aplauso a la palabra de Dios. La palabra de Dios es confiable. Usted puede confiar en ella. Se ha autentificado. Es la autoridad máxima. Josué capítulo 1 versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo. ¿Conforme a qué? Conforme a una parte. ¿Sí? Ya sé, conforme nomás a los salmos, que son lo que me gusta. Conforme al inicio nomás, ¿verdad? Conforme al índice. Ya sé, a los mapas. ¿Qué dice? Conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Qué va a pasar? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Me escuchó? La palabra de Dios es la autoridad máxima. Si usted obedece lo que dice la Biblia, usted se evitará de caer o cometer muchos errores. Pero hay quienes no creen. Hay quienes dicen: no, pues yo nomás una parte. No, yo nomás el Nuevo Testamento. O yo nomás el Antiguo Testamento. Había un pastor que llegaba a una viejita y le decía: oiga, pastor, pues fíjese que aquí dice esto, pero usted predica otra cosa. No, esa parte no es para nosotros. Bueno, y la viejita arrancaba esa hoja. Y luego después llegaba: oiga, pastor, pues aquí dice esto, pero usted vive otra cosa. No, es que eso no es para nosotros. Y arrancaba la hoja. Llegó un día donde dice el pastor: abra sus Biblias, y ella nomás tenía las pastas. Sabe que hay algunas personas que son selectivas con la Biblia. Solamente ciertos versículos. Los versículos que me bendigan, eso sí. Pero los versículos que me exijan, no. Esos no. ¿Verdad? Tiene que ser autoridad máxima para tu vida. Bueno, tiene que ser autoridad. Mire, la palabra de Dios dice: hijo mío, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Sabe que cuando yo estaba chavalón, que no fue hace mucho, que hace unos cuantos años apenas, sabe que yo estaba pues como todo muchacho, ¿verdad? Buscando mi costilla. Y de repente veía a una muchacha y yo decía: ay, Señor, ¿será esa muchacha? ¿Será esa la que tú tienes para mi vida? Pero Dios decía: guarda tu corazón. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y yo decidí que la Biblia sería mi autoridad máxima. Y yo decía: pero tengo que guardar mi corazón. Y luego había una chica por ahí que me gustaba, ¿verdad? Ay, mira nomás, qué bonita muchacha. Pero el Señor dice: guarda tu corazón. Es autoridad para mi vida, la autoridad máxima, y yo decidí obedecerlo. ¿Sabe que cuando yo invité a Jesús a mi corazón, solamente tuve una novia antes que Noe, mi esposa?
Y eso porque yo pensé que ella era lo que Dios tenía para mi vida. Pero cuando veía a una chica, y yo era bien amistoso, si había una chica que me gustaba y todo eso, pero yo no andaba ahí haciéndome la novia y a otra. ¿Por qué? Porque decidí que la Biblia sería mi autoridad máxima y la palabra me decía: guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Y sabe? La recompensa por guardar mi corazón es que me tocó la mejor mujer de todo el mundo, el universo y sus alrededores. Mire, si usted tuviera la palabra, si usted obedeciera este libro, te iría bien. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Pero que la Biblia sea su autoridad máxima. ¿Qué otra cosa? Sabía que la Biblia es un libro vivo y tiene el poder para escudriñar las intenciones de cada uno. Está vivo este libro. Mire, vamos a hacer algo. Todos los que traigan Biblia, sáquenla por favor y ábranla donde quieran. Los que traen Biblia en su celular, ábrala también. A ver, saque su celular, abra su Biblia ahí, en cualquier parte, en cualquier parte. Mientras yo les leo un versículo, Juan capítulo 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras. Ahora, ¿cuántos ya tienen ahí su Biblia? A ver, los que tienen Biblia de papel, levántela así. Eso. Los que traen Biblia de celular, levántela. ¡Wow! Un chorro, ¿verdad? De personas. Ok, quédesele viendo a la Biblia. Quédesele viendo. Escucha lo que te voy a decir. ¿Sabías que la Biblia te está viendo a ti? Escuche, es el único libro que en vez de que tú lo leas, ella te está leyendo a ti. ¿Escuchó? Es el único libro que en vez de que tú sientes que estás leyendo, pero no, ella te está leyendo a ti, porque es vivo, está vivo este libro. Te está estudiando. Mientras tú lo lees, te está escaneando. Ok, esto es lo que necesitas. Y de repente te lleva un versículo, ¿verdad? Y tú dices, ay, caray. Puede ser un versículo donde dice, sí, Señor, amén, yes, eso es para mí, lo recibo. O puede ser un versículo que no quieres, pero que necesitas. Este libro es vivo. Mire lo que dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Escuchó? Es viva. Está viva. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Escuche lo que le voy a decir. Si usted permitiera que la Biblia le hable, usted cometería menos errores. Se lo digo de otra manera. Si usted permitiera que la Biblia lo escanee y le hable, usted no caería en tentaciones. Porque dice que discierne los pensamientos, discierne las intenciones. ¿Sabía usted que hay intenciones en tu corazón que ni sabes que están ahí? El salmista decía, líbrame aún de los pecados que me son ocultos. Hay pecados que ni yo mismo sé que están ahí. No todos los pecados que están dentro de mí, hay cosas que yo no sé que están ahí. Pero si usted leyera la palabra y dejara que la palabra lo escanee
y le empieza a decir un versículo. Pensemos que le sale un versículo que siente que como que todo el tema ahí en ese versículo tiene que ver con avaricia. Y luego después lee en otro lado y tiene que ver con avaricia. Y luego se va al Antiguo Testamento y y se encuentra una historia de cómo una persona murió por avaricia. Y tú piensas y dices, no, pero pues yo no tengo problemas con la avaricia. Es que ¿sabes qué? La Biblia tiene la capacidad de discernir las intenciones que todavía no se manifiestan. ¿Me escuchó? Entonces, si Dios está hablando tanto de la avaricia en todos lados, llega un momento donde dice, Señor, ¿por qué me estás hablando acerca tanto de la avaricia? Y ahí en ese momento tú puedes adelantarte al enemigo, adelantarte a la tentación y poderle decir al Señor, Señor, es algo que yo no alcanzo a percibir, pero tú puedes discernir aún las cosas que todavía no se han manifestado en mí. Y Señor, yo estoy dispuesto a que trates esa área en mi vida. Quítalo de mi vida, Señor. Si hay avaricia que yo no me he dado cuenta que está ahí, quítalo de mi vida, Señor. No lo quiero. Te doy permiso de que entres y de raíz quites ese problema, esa situación de mi vida. ¿Sabes qué está haciendo la palabra? Te está previniendo. O sea, caeríamos en menos equivocaciones si dejáramos que la misma palabra nos escanee y nos hable. Hay algunas cosas que ya cometimos y ahí nos corrige, pero la Biblia te prevé. Discierne las intenciones del corazón. Sabe lo que estás pensando. O sea, está viva. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado que tienen el pan diario? Les voy a explicar para algunas personas que quizás para ustedes sea nuevo esto. El pan diario es como que un recipiente donde unas personas ponen versículos de la palabra y los meten ahí. Entonces hay gente que agarra un versículo de la palabra y de repente justo lo que estás viviendo en ese momento te lo dice ahí. ¿A quién le ha pasado? ¿A alguien? Mira cuántas manos. A muchos les ha pasado. O de repente también, ¿sabe qué ha pasado? Que estás pasando por un momento difícil, por un momento de prueba, por un momento de decisión y abres nomás la Biblia así donde caiga y donde estás leyendo, ¡pum! Justo te da la respuesta. ¿Por qué? Porque está viva. Ahora, aguas con los del pan diario, que no lo utilicen como su galleta de la fortuna, porque luego después al ratito, eso y la ouija están muy cerquita, Cuidado con eso. O sea, vienes, Señor, no sé qué hacer, y luego lo abres y justo donde estás leyendo era lo que necesitabas. ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Sí? A mí me ha pasado un montón de veces. Yo me acuerdo cuando mis papás aceptaron a Jesús en su corazón. Ese día, o en ese tiempo, Dios me estaba hablando de muchas maneras. Yo no leía la Biblia, pero Dios me estaba hablando de muchas maneras que me acercara al Señor. Mis papás me decían, hijo, vamos a la congregación, vente, conoce al Señor. Y luego en la secundaria donde yo estaba, un amigo era creyente también y me empezó a hablar de Dios. Y le dije, fíjate que mis papás también son de la misma religión que tú. Ellos están yendo ahí a una iglesia ahí con los aleluyas. Sí, ahí con esos que gritan. Ahí van, fíjate. Y me dice, ¿y luego? ¿Y tú qué onda?
Dije, no, pues no, yo estoy muy joven. O sea, eso es para los viejitos, ¿verdad? Ya cuando ya haya vivido mi vida y todo eso, y ya que ya esté así a punto de morir, ya entonces vemos a ver qué, ¿verdad? No, pero eso no, es para los viejitos. Y me dice, Marco, me decía, Dios te está hablando. Y un día hasta me regañó este amigo de la escuela y me dice, Marco, no seas necio, porque me invitaba y me invitaba y me invitaba. Y por el lado de mis papás también me invitaban y me invitaban. Recuerdo que un día me estaba yendo tan mal de que de la nada me salían enemigos. O sea, gente que sin conocer me querían golpear y todo eso. Y no porque hiciera cosas malas, no, vea que no mata. ¿Sabes? Yo me acuerdo que un día iba saliendo, porque también a la vez de estudiar, yo trabajé de bien pequeño. Entonces iba saliendo de ahí del trabajo y unos cuates llegan y se lanzan contra mí. Y yo decía, bueno, ¿qué onda? ¿Qué está pasando conmigo? Dios me estaba rodeando. Dios me estaba hablando. Hasta un momento de desesperación, que llego a mi casa y ya no hallaba ni qué hacerme. Mis papás me decían, hijo, vente, vamos a la congregación. No, yo no, vayan ustedes. Es más, hasta les decía, no, yo me voy a ir a la disco. Para los que no saben, la disco es el antro de hoy en día. A la tardeada me iba. Cerraban a las 10. Y les decía a mis papás, no, yo voy a ir a la disco, ustedes, ahí oren por mí. Vayan ustedes a la iglesia y oran por mí. Y mi mamá, hijo, no seas necio. Y sabes, un día ya que ya no hallaba la puerta, que llego a la casa y digo, bueno, ¿por qué me pasa todo esto a mí? Y abro la Biblia así, porque yo no tenía Biblia, era la Biblia de mi hermana, una Biblia chiquita, me acuerdo. Y la abro así. ¿Y sabes dónde la abrí? Y empiezo a leer. Y comencé a leer en 2 Corintios 13, 1 y 2. Y dice así: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. He aquí, he dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente. Lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Y el domingo fui a la iglesia. ¿Sabe por qué yo fui ese domingo fui a la iglesia? Yo me senté hasta atrás y escuché a una persona predicar y dijo, hay alguien que quiera invitar a Jesús a su corazón. Yo sabía que era mi momento. Dios me había hablado y me había advertido y me dijo, hijo, te estoy llamando por muchas maneras y si no entiendes por las buenas te voy a llamar por las malas. Y me acuerdo que ese día desde atrás yo levanté la mano y dice, pásale al frente. Y desde atrás se me hizo un camino largo, eterno, pasar yo hasta el frente. Y pasé. Y ahí parado acepté a Jesús. Le abrí mi corazón y acepté a Jesús en mi corazón. Y desde entonces vivo para el Señor. ¿Pero todo por qué? Porque Dios me habló en su palabra, me advirtió en su palabra. Hay muchos, escuchen, hay muchos jóvenes aquí que vienen porque sus papás los traen. Y déjame decirte, Dios te está rodeando por muchos lados. Y Dios te está hablando, te está poniendo amigos cristianos. Te está poniendo a tus papás que te están hablando. Amigos en el Face que publican cosas y te están hablando a tu corazón y tú no entiendes. Pero Dios te dice,
Mi paciencia tiene un límite. Es tiempo de venir al Señor. Segunda de Timoteo 3:16, leímos el 15, dice así: toda la escritura es inspirada por Dios. Escuche, esa palabra cuando dice toda la escritura es inspirada. Textualmente, esa palabra inspirada significa exhalar. Usted inhala y exhala. Cuando dice toda la escritura es inspirada, es porque Dios hizo esto. Exhaló. Esa es la palabra de Dios. Inspirada y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dios te corrige en la palabra. Hace unos días atrás, yo vivo cerca de un colegio y a la hora que traigo a mis hijos ya de la escuela, no los tengo en ese colegio, hay toda una fila de carros que están recogiendo a sus niños. Entonces a veces a mí me toca hacer fila para entrar a mi casa. Ahí estoy yo también en el carro esperando. Y esta vez vi una oportunidad y dije, bueno, me les adelanto y le digo a mi hijo, hijo, abre el cancel. Abrió el cancel y aunque en el cancel dice no estacionarse, y lo pide por favor, dicen, favor de no estacionarse. Ay, se ponen personas, ¿verdad? Y me puse ahí y dije, bueno, está en mi entrada, le voy a pitar. Y le pité, pip, otra vez, pip. Y se hacía que la Virgen le hablaba. ¿Sí sabe cómo es eso? Así que y le sigo pitando, pe, 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 pe. Y llegó el punto donde ya, pe, pe, pe. Y en ese momento ya así como que volteó y le dice así como que, por favor, me estás tapando mi cochera. Y ya se tuvo que salir de la fila la señora y se fue más para allá. Y ya entró a mi casa y digo, pues mira, está tapando mi cochera. Ya me metí, comimos y después de comer mis hijos y mi esposa y yo leemos la palabra de Dios, tomamos un tiempo de devocional y dice los textos que estábamos leyendo era en Primera de Pedro, no recuerdo ahorita bien en qué parte, pero decía algo así como que hermanos deben de comportarse bien ante los incrédulos. Ya de por sí ya me sentía así como que la regué, ¿verdad? Y luego viene la palabra a confirmarme que la regué. ¿Sabes? Dice la Biblia que la Biblia es útil para redarguir. Y yo le comenté a mis hijos y a mi esposa y le dije, ¿saben qué? Me siento mal por haberle pitado Y luego mi esposa con esa sabiduría que se carga, llego y estaba en la cocina, le digo, ¿qué crees, amor? Dice, ¿qué pasó? Le dije, había una señora tapando la cochera de nuestra casa y que le empiezo a pitar y no se quitaba hasta que le pité y ya por fin se quitó. Y me dice, ¿y por qué no esperaste a que alguien ya adelante recogiera a su niño y ya se recorrían y ya entrabas? Esa opción no la tenía contemplada. Porque así son las esposas, pues, ¿verdad? Piensan mejor que uno. Es que ellas sí usan las dos partes de su cerebro, uno nomás un lado. Entonces ya pensé y dije, sí es cierto, era tan fácil que hubiera sido eso esperarme, pero pues ya la regué. Entonces me sentí mal y luego viene la palabra a reafirmar esa parte. Y les dije a mis familias, les dije, ¿saben qué? Me siento mal por haber hecho eso. Porque ya llegó un momento de que no era de que por favor, era así como que quítate de mí. Bueno, no lo dije con palabras, pero lo dije con el claxon.
Hay personas que hablan con el claxon. Ta, 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 ta. Dios te bendiga. Ajá. Mire, por último, la Biblia tiene el poder de cambiar tu vida. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice así: además, siempre damos gracias a Dios, porque al llevarles su mensaje, ustedes lo aceptaron como si lo recibieran de parte de Dios y no de un ser humano. Y es verdad, ese mensaje es de parte de Dios y hace que los que confían en Él cambien su manera de vivir. ¿Escuchó? Los que confían en este mensaje tiene el poder de cambiar tu manera de vivir. ¿Cuántos hay aquí que éramos mentirosos, ladrones y lo que se pueda decir? Ajá. Pero esta palabra, el mensaje que hay aquí, cambió nuestras vidas. Fornicarios, adúlteros, peleoneros. Y sigue. Pero este mensaje tiene el poder de cambiar tu vida y cambiar la mía. Desde que yo lo leo, sabes, mi vida ha sido cambiada y sigue siendo cambiada. Tiene el poder de renovar mi mente. Si piensas como piensa el mundo, la palabra te empieza a renovar esos pensamientos y ya no empiezas a pensar como piensa el mundo. Renueva tu mente también, cambia tu vida. Y aquí quiero cerrar diciéndoles a todos: sabes, tú puedes invitar a aquel que escribió esta palabra. La Biblia dice en el libro de Juan que en el principio era el verbo. Verbo es palabra. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Está hablando de Jesús. ¿Sabías que Jesús es la palabra de Dios? Y este libro es Jesús, la palabra escrita. Mira, este libro es mitad humano y mitad divino. ¿Por qué? Porque lo escribieron humanos, pero fue inspirado por el Espíritu Santo. Y Jesús es mitad humano, mitad divino. Porque nació de una mujer, pero por el Espíritu Santo. Jesús es la palabra de Dios. Y si tú lo aceptas en tu corazón, estás aceptando lo que Dios dice en su palabra. Por eso es que hoy quiero hacerte una invitación. Yo no sé si vienes por